El centro agradece a Omar su auspicio de esta actividad y le da la más cordial bienvenida al señor Abraham Lefebvre, el presidente de Omar, y a los distinguidos visitantes Helen Aguirre Ferrer, del diario Las Américas de Miami, y Juan Dircier, subdirector del Jewish Committee of Greater Miami and Broward, que esta mañana aterrizaron aquí en Puerto Rico para participar con nosotros en esta actividad, y mañana alzan vuelo otra vez temprano hacia Miami. Así que gracias a ambos, muy agradecidos. Igualmente a la colega y amiga de toda la vida, Ruth Merino, ex directora de mundiales del periódico El Nuevo Día, que también nos acompaña. Así que sin más ni más, les dejo con el señor Linkauer para una pequeña introducción y la presentación de los expositores. Buenas noches, bienvenidos a quienes nos acompañan hoy aquí, bienvenidos a nuestros panelistas que abrirán hoy una serie de intercambios de opinión para que podamos conocer las noticias que la prensa no publica y las que se publican y no se corroboran. Esta es la iniciativa del Centro de Libertad de Prensa y de OMAD. OMAD es la Organización Multicultural Antidifamación, una entidad secular sin fines de lucro compuesta por ciudadanos puertorriqueños comprometidos en promover la paz entre todos los sectores de nuestra sociedad a través del diálogo, el respeto y la educación. OMAD no está afiliada a ninguna organización política ni religiosa y es independiente totalmente. Los fondos que recibe para operar salen de pequeñas aportaciones de quienes comparten sus principios. OMAD agradece al doctor Rivera, presidente de esta universidad, por brindarnos su casa hoy, a la Junta Directiva del Centro para la Libertad de Prensa, especialmente a doña Elga Serrano, su directora ejecutiva, que nos ha ayudado enormemente, a lo cual le agradecemos de corazón. Reconocemos el apoyo de Luis Alberto Albi Ferret a este conversatorio, el que esperamos que nos dé a todos nosotros una buena base para el análisis y la discusión de este tema que nos preocupa sobremanera. Es el periodismo imparcial en el conflicto israelí-palestino, que esa es la pregunta de hoy. Habrá una primera ronda, una única ronda, donde los panelistas tendrán 20 minutos cada uno en exponer sus presentaciones, y luego de eso habrán preguntas que ustedes harán, las preguntas que les interese hacer por escrito, en unos cartones que les van a dar a ustedes. No, ya se los dieron a la llegada. O sea que tienen ya los cartones. Luego que termine la primera ronda, entonces son 20 minutos. Ustedes podrán hacer las preguntas que ustedes quieran hacerle y los panelistas las contestarán, independientemente de, o sea, cualquiera de ellos contestará las preguntas de ustedes, y por supuesto en esa parte quizá se logre otro debate adicional, un mini debate de acuerdo a cada una de las preguntas. Sin más ni más, vamos a entrar a presentar a los panelistas de esta noche. Vamos a traer aquí un resumen bien sintético de todos ellos. Vamos a traer la información. Juan Dircier. Juan Dircier es este caballero que está sentado aquí a mi derecha. Un aplauso para él. Es actualmente el subdirector del capítulo de Greater Miami and Broward del American Jewish Committee, oriundo de Buenos Aires, Argentina. Luego de completar sus estudios secundarios, se radicó en Israel, donde recibió un bachillerato con altos honores en Relaciones Internacionales y Educación, Relaciones Internacionales y Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego completó sus estudios en Educación Judaica en el Menton Center, vivió en Jerusalén 6 años, y luego en Buenos Aires completó cursos posgraduados en Relaciones Internacionales también. Fue profesor de Estudios Sociales Judíos y de Historia Judía en la Universidad Bar Ilan. Juan participó en trabajos conjuntos con la Universidad Hebrea de Jerusalén, United Israel Appeal, Servicios a la Comunidad del Sur de la Florida, donde estuvo a cargo del American Migration Program, y en la Universidad Hillel de Miami. Ha sido colaborador en los periódicos de más circulación de la Florida y en otros estados, como así también en América Latina.
ese Juan con 17 años. Vamos a traerles a ustedes Helen Aguirre Ferré. Helen Aguirre Ferré, la señora que está a la izquierda derecha. Helen, así la vamos a llamar, Helen, Juan y doña Ruth, ¿no es cierto? Que es Ruth Merino. Helen es la editora de opinión del Diario de las Américas, un periódico independiente fundado por su familia en el 1953. Cubre también en su periódico las columnas dominicales en asuntos nacionales e internacionales. Es moderadora del programa semanal en WPBT2 dedicado a asuntos públicos. Ha sido contratada por Radio Cadena Univisión para co-moderar un programa nacional de análisis político cuyo nombre es Yo Cuento. Y fue comentarista política para Hispanic Target Magazine e invitada frecuente a programas de Univisión y Telemundo. Ha entrevistado políticos de América Latina y ha reconocido su amplio conocimiento de la política en Centro y Suramérica. Su envolvimiento en servicios comunales es extenso y apreciado y es miembro de la Junta de distintas universidades, el International Women's Forum y el Consejo de Relaciones Exteriores. Tiene un doctorado honorífico en periodismo del St. Anselm College y el Chairman's Award del capítulo del sur de la Florida de la Cruz Roja. Y muchos más reconocimientos de organizaciones de defensa de la mujer, la Sociedad del Cáncer y el Rotary Club, entre ellos. Helen completó un bachillerato en Ciencias Políticas de la Barry University y una maestría en Estudios Interamericanos de la Universidad de Miami. Muy bien. Vamos a buscar ahora a doña Ruth. Aquí. Muy bien. Doña Ruth Merino. Ruth. Realmente una autoridad en la prensa puertorriqueña. Oriunda de Chile, es consultora y escribe en El Nuevo Día. Durante los 12 años en que laboró en ese periódico, fue editora de las secciones mundiales y de ciencia. Fue columnista, reportera y jefe de redacción del periódico El Mundo. En los últimos 19 años ha ofrecido talleres y seminarios sobre técnicas de redacción periodística y manejo de salas de redacción. Fue presidenta del Overseas Press Club de Puerto Rico y directora regional del National Association of Hispanic Journalists. Y es miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Sintetizando sus múltiples logros, citamos premios en reconocimiento a su labor otorgados por el Overseas Press Club de Puerto Rico, el Ateneo Puertorriqueño, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Sociedad Interamericana de Prensa. Esos son nuestros tres panelistas. Ahora, manos a la obra, empezaremos con el señor Juan Dircier. ¿Es imparcial la prensa en el conflicto israelí-palestino? Adelante. ¿Quiere permanecer ahí, Juan, o ir acá, como quiera? Que es una presentación PowerPoint. Quería un momentito. Al Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico y a la Organización Multicultural Antidifamación por la iniciativa, felicitarlos y desearles que esto sea el inicio, la continuación, pero no el final de un trabajo que creo que es muy necesario que se siga realizando. A ver, vamos a ver ahora. Lo que yo preparé es una pequeña presentación en un PowerPoint para poder trabajar un poco el tema de mitos y realidades del conflicto del Medio Oriente, o lo que vemos y no vemos en la prensa. Y la idea es analizar algunas concepciones o suposiciones que creemos que están establecidas en los lectores o en los comunicadores también, y a partir de eso, estas ideas o estos mitos o estas concepciones son las que van a dictaminar la forma en que la prensa va a tratar algunas de las temáticas del conflicto del Medio Oriente en particular. Vamos a empezar entonces con el primer mito, y un mito o una suposición o una concepción que vemos en algunos casos, y que es: Israel es un estado imperialista y colonialista, y a partir de esto una acusación constante de la implicación que tiene para el Estado de Israel ser un Estado con estas características. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el Estado de Israel es la concreción de un sueño por parte de refugiados que parten de países en los cuales están oprimidos y que ven en la posibilidad de crear un Estado propio la realización de su derecho a la autodeterminación.
Con lo cual, en ningún momento podemos hablar de un Estado imperialista ni de un Estado colonialista, ya que los que van a fundar esta tierra en realidad son personas que se escapan a persecuciones en sus países en Europa o en países del Medio Oriente, y cuando se establecen a principios del siglo XX en la tierra, lo que en ese momento se llamaba como Palestina, lo que hacen es compran las tierras a sus dueños, con lo cual se ganan el derecho a establecerse en tierras que son compradas, y en ningún momento se habla de una apropiación de tierras, sino de una compra legítima de tierras por estos inmigrantes. Obviamente el Estado de Israel se establece en donde está establecido geográficamente por la centralidad de la tierra de Israel en la tradición y la cultura judía. Con lo cual, el concepto de imperialismo es absolutamente falso y absolutamente alejano a la realidad, y nunca podemos hablar de un colonialismo cuando en realidad podríamos hablar de un grupo de refugiados, como vimos antes, que están dirigiéndose para crear un nuevo Estado. Como último ejemplo, como último factor, vale acotar que la presencia judía en la tierra de Israel es continua desde el momento en que los judíos salen de Egipto y se establecen en la tierra de Israel. Con lo cual, tampoco podemos hablar de un imperialismo que viene, una potencia, o pensemos en la imagen del colonialismo europeo, que viene de Europa a conquistar América, donde no había ningún rastro de presencia europea anterior. En la tierra de Israel es todo lo contrario, la presencia judía es anterior a cualquier otra civilización y continua desde hace miles de años. Vamos a pasar rápidamente al segundo mito, y es que los judíos históricamente rechazaron el establecimiento de dos estados, mientras los árabes lo aceptaron, con lo cual hay un conflicto permanente por esa falta de aceptación de parte de los judíos. ¿Cuál es la realidad? Absolutamente todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? En el año 1937 hubo un primer plan de partición presentado por la Comisión Peel, que es una comisión que sale a investigar la zona y que propone crear dos estados, un estado para los judíos y un estado para los palestinos. ¿Cuál es la reacción a esta propuesta? Creo que es muy gráfico. La comunidad judía que vivía en este momento está a favor. La comunidad árabe que está en este momento viviendo, estamos en el año 1937, está en contra. ¿Por qué? Porque el liderazgo árabe consideraba que había que tener todo el territorio para establecer un Estado árabe y negaba la posibilidad de compartirlo o dividirlo, con lo cual se rechaza totalmente, hasta que obviamente pensemos en las implicaciones que tiene. Estamos en el año 1937, donde el régimen nazi ya había consolidado su poder en Alemania, luego viene la guerra y obviamente esto causa que no haya posibilidad para millones de judíos que podían haber salido de Europa si hubiese existido un Estado judío en la década del 40, a principios de la década del 40. Esta posibilidad es absolutamente negada cuando el liderazgo árabe está en contra de un Estado judío en la tierra de Israel. Cuando termina la guerra, las Naciones Unidas proponen un nuevo plan de partición en el año 47, donde de vuelta se decide, hay una tierra que dos pueblos se la disputan, lo mejor es dividirla y darle a cada pueblo la posibilidad de establecer su Estado. ¿Cuál es la reacción ante esta propuesta? El liderazgo judío está a favor, el liderazgo árabe está en contra. Con lo cual, el liderazgo judío decide crear el Estado de Israel en el año 1948, con una pequeña parte de lo que aspiraban a que fuese su Estado, pero deciden conformarse con algo. El liderazgo árabe decide de vuelta mantener la misma tesitura, que era todo o nada, con lo cual, como no conseguimos todo, decidimos no crear ningún Estado y continuar el conflicto. El tercero, el Estado judío se crea en Palestina a pesar de que los judíos eran una pequeña minoría, y es un tema muy recurrente en algunos medios, donde se habla de la gran cantidad de presencia árabe en la tierra de Israel y la poca presencia judía. ¿Cuál es la realidad? En las zonas adjudicadas por las Naciones Unidas al Estado judío, la presencia judía es mayoritaria, es muy claro, y la calidad de las tierras que se le da al Estado judío principalmente es la zona del Negev. Si alguno conoce la tierra de Israel, es una zona desértica, árida, no productiva, con lo cual las tierras que se le daban no eran las aspiraciones que tenía el liderazgo judío de la época, pero de vuelta, era mejor aceptar esta propuesta que negarse a la posibilidad de tener algo.
Vamos a un siguiente mito muy recurrente, que Israel es la causa del conflicto árabe-israelí. Y en realidad, el conflicto se perpetúa desde el año 1937 porque el liderazgo árabe no acepta la creación de un Estado de Israel conviviendo con un Estado palestino. Y en realidad, el gran determinante es que hay un mayor interés en negar el derecho de autodeterminación judía en áreas con mayoría judía, de parte del liderazgo árabe, que en ejercer su propio derecho de determinación en áreas con mayoría musulmana. Creo que es un concepto central. Es donde decimos, el liderazgo árabe dice, prefiero no crear un propio Estado para solucionar las aspiraciones legítimas del pueblo palestino en este sector, prefiero no hacerlo, porque si hago eso, también tengo que aceptar que los judíos tienen derecho a tener su propio territorio. Y es más fuerte mi interés en negar la autodeterminación de los judíos que en crear un propio Estado. No nos olvidemos que el rechazo a estos dos estados conviviendo hasta hace muy poco fue casi unánime en el mundo árabe y aún sigue estando vigente en Siria, en Irán, en Libia, en otros países árabes, las organizaciones palestinas como Hamas, Hezbollah y Jihad Islamic, que hasta el día de hoy no aceptan la posibilidad de que exista un Estado de Israel independiente. Esta siguiente diapositiva es en realidad una selección de artículos de la Carta Orgánica del Hamas. No voy a entrar a cada uno de los artículos, simplemente quiero que vean cuál es el tema central en lo que es la Carta Orgánica del Hamas, que en algunos medios se presenta como un grupo militante palestino o como un grupo de reivindicación de los ideales palestinos, que en realidad no es más que un movimiento terrorista que, como muy claro lo dice, pretende obtener cada pulgada de Palestina, pretende que se implemente la ley musulmana, ¿sí?, en todo el territorio palestino, no solo en territorio palestino, sino que en todo territorio que los musulmanes hayan conquistado por la fuerza, con lo cual es mucho más amplio que simplemente el Medio Oriente. Resistir al enemigo y eliminarlo es el deber individual de todo musulmán, hombre o mujer. Y fíjense las iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. No hay solución para la cuestión palestina si no es a través de la Shia de la guerra islámica. El Hamas, por si alguno no sabe, es hoy quien controla la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué posibilidad hay hoy de sentarse a dialogar para solucionar un conflicto cuando mi interlocutor plantea en su carta fundacional que todas las iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas van en contra del movimiento? La siguiente diapositiva es un resumen de la Declaración de Independencia del Estado de Israel, que en el año 1948 ofrece la posibilidad a las Naciones Unidas y le pide ser admitido y trabajar dentro del seno de las naciones, donde pide a todos los habitantes árabes del Estado de Israel a mantener la paz, a participar de la construcción del Estado, y donde se extiende una mano a todos los estados vecinos para establecer relaciones y vínculos de cooperación. Desde el año 48 Israel deja muy claro que pretende una colaboración y una integración regional en el Medio Oriente, cuando por el lado palestino, hasta el día de hoy, no vemos una respuesta de este nivel. Vamos al tercer mito. El tercer mito es un mito muy fuerte, y es el mito de Israel creó el problema de los refugiados palestinos. Los refugiados palestinos que vivían en las tierras, ¿sí?, que luego en las tierras donde se dividen y donde se establece el Estado de Israel. ¿Cuál es la realidad? Cuando Israel declara la independencia en el año 48, se inicia una guerra por los países árabes, que lo que hacen es generan un desplazamiento de poblaciones. Mientras esta guerra se sucede, hay desplazamientos de poblaciones árabes y desplazamiento de población judía. En muchos casos, el liderazgo árabe ve a esta guerra como una guerra santa, y en la guerra santa la única posibilidad de vencer al enemigo es aniquilándolo. A diferencia de esto, el liderazgo judío lo que entiende es que el objetivo no es matar al árabe que vive en la tierra, sino establecer un Estado. Con lo cual se crea una cantidad de refugiados
dentro de las comunidades árabes que se van de las tierras que forman parte del Estado de Israel porque deciden no vivir en un legítimo derecho, decidir no vivir en un territorio que esté ocupado por el liderazgo judío, como uno puede decir, bueno, no vivo más en Puerto Rico, no vivo más en Miami, una decisión propia de abandonar la tierra. ¿Qué es lo que hace el Estado de Israel? Le ofrece a todos los ciudadanos árabes que se quieren quedar a vivir en el Estado de Israel la ciudadanía plena. Y es por esto que el día de hoy tenemos una población árabe muy grande viviendo en el territorio del Estado de Israel, que son ciudadanos plenos, con cualquier otro derecho, como cualquier otro ciudadano israelí de cualquier otra religión. Ahora, el liderazgo árabe, ¿qué es lo que hace? Alienta el éxodo porque en cierta forma les inculca a los refugiados la idea de no quedarse a vivir bajo el territorio que es conquistado por el Estado de Israel, con lo cual los refugiados pasan a ser utilizados por el liderazgo de los países árabes como un arma política de presionar a Israel para exigir concesiones a cambio. ¿Y qué es lo que pasa? En el año 48 se crea el Estado de Israel y sin embargo los refugiados palestinos siguen existiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el interés de los países árabes, y cuando hablamos de los países árabes hablamos de países como Arabia Saudita, como los Emiratos, como Siria, países que son multimillonarios en recursos naturales como el petróleo. O sea, no estamos hablando de países que no tienen los recursos para poder absorber a estos refugiados, sino países que tienen los recursos, pero que en vez de crear hogares permanentes, lo que hicieron fue mantener a los refugiados en campos de refugiados en situaciones realmente de muy poca viabilidad. Yendo más lejos, entre el año 48 y el año 67, la ribera occidental estaba controlada por Jordania y la franja de Gaza estaba controlada por Egipto. Sin embargo, ni Jordania ni Egipto hicieron nada para solucionar el tema de los refugiados palestinos que vivían en territorios controlados por ellos. A contraposición de esto, cuando se declara el Estado de Israel, existen cientos de miles de judíos que viven en países árabes como Libia, Egipto, Marruecos, Siria, que ante la virulencia de los ataques árabes frente a Israel empiezan a sentirse también amenazados físicamente por las poblaciones árabes locales. Estos refugiados judíos entonces abandonan sus tierras en Siria, en Libia, en Egipto, y se van en muchos casos a vivir al Estado de Israel. Y cuando llegan al Estado de Israel, el Estado de Israel, que era un Estado incipiente, un Estado que se había fundado en el año 48, que no tenía los medios de los países árabes, empieza un proceso de integración y de asimilación que en pocos años estos refugiados dejan de ser refugiados y se convierten en ciudadanos plenos, en ciudadanos sin ningún tipo de diferenciación con la población que vivía antes. La ocupación israelí luego de la guerra del 67